El autobús salió de la central de autobuses del norte poco después de las 11 de la noche. Era un Dina viejo, de carrocería gris con franjas rojas, asientos duros y cortinas color café, que olían a polvo, cigarro y años de carretera. En el parabrisas, junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe, colgaba un rosario que se balanceaba con cada bache. El chofer, un hombre ancho de hombros y bigote negro, hizo la señal de la cruz antes de incorporarse a la avenida que llevaba hacia la salida de la Ciudad de México. Afuera quedaban puestos de tacos, vendedores de periódicos y taxis verdes bajo lámparas amarillentas. Poco a poco, la ciudad se convirtió en una hilera de luces, talleres cerrados y casas de concreto sobre los cerros. Después llegaron las fábricas, los terrenos baldíos y la carretera hacia el norte. Mariana Salgado viajaba en el asiento 32, junto a la ventana. Tenía 22 años y llevaba sobre las piernas una bolsa de tela con 2 blusas, un pantalón, una libreta, un cepillo para el cabello y los últimos billetes que le quedaban. A sus pies descansaba una maleta azul, pequeña y raspada en las esquinas. Todo lo que poseía cabía allí. Durante 3 meses había intentado encontrar trabajo en Monterrey. Una prima le prometió un puesto en una fábrica, pero al llegar descubrió que estaban despidiendo obreras. Después trabajó en una fonda cerca de la Avenida Colón, hasta que el dueño dejó de pagarle y empezó a acosarla al cerrar. Mariana tomó sus pocas cosas, compró un boleto de regreso y volvió rumbo a San Bartolo del Llano. Le dolía imaginar la cara de su madre al verla regresar sin empleo ni ahorros. Había prometido ayudar con las medicinas de su padre y el techo de lámina. Ahora volvía casi con las manos vacías. Apoyó la frente contra el vidrio frío. Las luces de las casetas aparecían y desaparecían en la noche. De vez en cuando pasaban camiones de carga, enormes y ruidosos, con dobles remolques que hacían vibrar todo el autobús. En la radio del chofer sonaba muy bajo una canción de los Bukis, interrumpida por la estática. Los pasajeros comenzaron a dormir. Una señora abrazaba una caja con pollitos. 2 jóvenes compartían unos audífonos conectados a un cassette portátil. Más adelante viajaba una familia con 3 niños, comerciantes, obreros, una pareja de ancianos y un sacerdote de sotana gris. Al otro lado del pasillo, 2 filas delante de Mariana, iba sentado un hombre mayor. Tendría unos 65 años. Vestía pantalón oscuro, camisa blanca, chamarra de lana y un sombrero color arena que mantenía sobre las rodillas. Su cabello era corto y completamente canoso. No parecía dormido. Leía un libro de tapas negras, sosteniéndolo con manos grandes y tranquilas. Mariana lo había visto subir con una bolsa de cuero envejecido. No hablaba con nadie. Sus movimientos eran lentos, pero precisos. Incluso sentado parecía atento a todo cuanto ocurría dentro del autobús. Cerca de la medianoche, hicieron una parada en una terminal pequeña del Estado de México. Subieron 4 pasajeros. 3 eran hombres jóvenes. El cuarto, un campesino con sombrero de palma y un costal atado con mecate. Los 3 jóvenes no llevaban equipaje. El primero era alto y flaco, con chamarra de piel negra, cabello engominado y una cicatriz sobre la ceja izquierda. El segundo era bajo, fornido, con botas vaqueras y una cadena dorada. El tercero no tendría más de 19 años y miraba a los pasajeros con una sonrisa provocadora. Pagaron sus boletos en efectivo y se sentaron separados. Uno cerca del frente, otro a la mitad y el tercero en los últimos asientos. Mariana sintió un escalofrío. Desde hacía meses se hablaba de asaltos a autobuses, retenes falsos y bandas que subían como pasajeros. A veces dejaban a la gente tirada en el monte. Cuando alguien se resistía, la historia solía terminar peor. El autobús retomó la carretera. Durante casi una hora no ocurrió nada. El chofer apagó parte de las luces. Mariana intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos recordaba a su madre despidiéndola en la plaza y la tos que doblaba a su padre por las mañanas. De pronto, el autobús redujo la velocidad. Mariana abrió los ojos. La carretera estaba completamente oscura. No había gasolinera, caseta ni población cercana. A través del parabrisas alcanzó a distinguir unas luces rojas parpadeando en medio del camino. El chofer frenó. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. Parece que hay un carro atravesado, respondió el ayudante desde adelante. El hombre de la chamarra de piel se levantó de su asiento. A lo mejor chocaron, dijo en voz alta. Su tono no mostraba preocupación, sonaba satisfecho. El autobús se detuvo por completo. El motor siguió encendido, temblando bajo el piso.
Frente a ellos había una camioneta Ford vieja, colocada de lado sobre los dos carriles. Sus intermitentes lanzaban destellos rojos sobre la maleza y las rocas del acotamiento. El chofer encendió las luces interiores. «Nadie se baje», ordenó. «Voy a echarme de reversa hasta encontrar espacio». No alcanzó a mover la palanca. El joven de la cadena dorada ya estaba de pie detrás de él. Sacó una pistola corta de la cintura y se la apoyó en el cuello. «Quieto, jefe, apague el motor». Un grito ahogado recorrió los asientos. El tercer muchacho se levantó al fondo y mostró un revólver. El de la chamarra negra sacó de debajo de su ropa una escopeta recortada. «Todos despiertos», ordenó. «Manos donde podamos verlas». El silencio se rompió con el llanto de uno de los niños. El sacerdote cerró su libro. La mujer de los pollitos abrazó con fuerza la caja. Uno de los jóvenes de mezclilla intentó guardar su cartera dentro del calcetín, pero el hombre del revólver lo vio y le golpeó la cabeza con el cañón. «No se hagan los listos». El chofer apagó el motor. El aire se llenó de un silencio pesado, solo interrumpido por el clic de las luces de la camioneta y el llanto del niño. La puerta del autobús se abrió con un suspiro neumático. Subieron otros dos hombres desde la carretera. Llevaban pasamontañas y rifles viejos. Uno de ellos cargaba un costal vacío. El de la cicatriz caminó por el pasillo con la escopeta apoyada en el hombro. «Esto es sencillo», dijo. «Van a entregar dinero, joyas, relojes y cualquier cosa que valga la pena. El que coopere llega vivo a su destino. El que quiera jugar al héroe se queda aquí alimentando sopilotes». El hombre del costal comenzó a pasar de asiento en asiento. Los pasajeros entregaban billetes, cadenas, anillos y relojes. Algunos suplicaban. Otros evitaban mirar a los asaltantes. Una anciana tardó en quitarse una medalla religiosa y recibió una bofetada que hizo protestar a varios. «¡Cállense!», gritó el de la cadena, apuntando al techo. No disparó, pero el sonido metálico del arma bastó para inmovilizar a todos. Mariana metió una mano en su bolsa. Tenía 180,000 pesos de los de antes, apenas suficientes para llegar al pueblo y comprar comida. Para ella era todo lo que le quedaba. Cuando el hombre del costal llegó a su fila, Mariana le entregó el dinero. «¿Eso es todo?», preguntó él. «Sí». El asaltante tomó la bolsa de tela y vació su contenido sobre el asiento. Las blusas, la libreta y el cepillo cayeron al suelo. Encontró una pequeña cadena con una cruz, regalo de su abuela. «También esto». «Por favor, no vale casi nada». «Entonces no te va a doler perderla». Mariana sujetó la cadena. El hombre intentó arrancársela. Ella se resistió por instinto. La sonrisa del asaltante desapareció. «¿Te crees muy valiente?». El de la cicatriz se acercó, apartando pasajeros con escopeta. «¿Qué pasa?». La muchachita no quiere cooperar. El jefe la observó. Sus ojos recorrieron el rostro de Mariana y bajaron hasta su blusa. Luego sonrió de una manera que le heló la sangre. «Tal vez no trae dinero, pero puede pagar de otra forma». Algunas personas bajaron la mirada. El sacerdote empezó a levantarse, pero el joven del revólver le apuntó al pecho. «Siéntese, padrecito». Mariana soltó la cadena. El hombre del costal se la arrancó y se la guardó en el bolsillo. «Ya les di todo», dijo ella, procurando que la voz no le temblara. «Todavía no», respondió el de la cicatriz. Le tomó la muñeca y tiró de ella hacia el pasillo. Mariana se aferró al respaldo. Una mujer gritó que la dejaran en paz. El asaltante la amenazó con la escopeta y volvió a jalar a Mariana con más fuerza. Fue entonces cuando el anciano del libro negro levantó la vista. No había miedo en su rostro. Cerró el libro con calma, colocó entre sus páginas una fotografía que usaba como separador y lo dejó sobre el asiento. Después se puso el sombrero. «Suelte a la señorita», dijo. El asaltante giró hacia él. Durante un segundo nadie respiró. El viejo no levantó la voz ni hizo ademán de atacar. Permanecía sentado, con las manos visibles sobre las rodillas. El de la cicatriz soltó una carcajada. «Mire nada más, nos salió un abuelo valiente». El anciano lo observó sin parpadear. «No es valentía», respondió. «Es una oportunidad para que usted se baje de este autobús caminando». Las risas de los asaltantes llenaron el pasillo. Mariana miró al viejo y sintió algo extraño. No esperanza, todavía no. Era más bien la certeza de que aquel hombre no había hablado por impulso. Su voz tenía el peso de alguien que ya había estado frente a armas muchas veces y sabía exactamente cuánto tardaba un dedo nervioso en apretar un gatillo. El asaltante acercó la escopeta a su rostro.
¿Y quién se supone que es usted? El anciano bajó un instante la mirada hacia la mano que sostenía el arma. Después volvió a mirar la cicatriz sobre la ceja del hombre. Alguien que le está dando su última advertencia. Afuera, junto a la camioneta atravesada, el viento levantó polvo sobre la carretera. Dentro del autobús, el rosario colgado en el parabrisas seguía balanceándose suavemente, aunque el motor ya estaba apagado. El hombre de la cicatriz sostuvo la escopeta a unos centímetros del rostro del anciano. Su sonrisa seguía allí, pero ya no parecía tan segura. Algo en la mirada del viejo le impedía disfrutar por completo de la escena. ¿Última advertencia?, repitió. ¿Usted sabe con quién está hablando? El anciano no se movió. Todavía no, pero usted está a punto de decírmelo. El asaltante soltó una carcajada y miró a sus compañeros. Los dos hombres armados cerca de la puerta rieron con él. Mariana seguía en medio del pasillo, con la muñeca atrapada por uno de ellos. «Siéntese, abuelo», ordenó el de la cicatriz, «y rece para que hoy andemos de buenas. Suelte a la muchacha. ¿Y si no? Entonces va a perder esa escopeta». El asaltante acercó el cañón hasta tocarle la frente. «A ver, quítemela». Todo ocurrió antes de que Mariana pudiera respirar. El anciano levantó la mano izquierda, desvió el cañón hacia el techo y se puso de pie al mismo tiempo. La escopeta se disparó. El estruendo reventó una lámpara y llenó el autobús de vidrio, polvo y gritos. Antes de que el hombre recuperara el equilibrio, el viejo le dobló el brazo contra el respaldo y le arrebató el arma. El asaltante cayó de rodillas con un gemido. El joven del revólver apuntó desde el fondo. ¡Suéltalo!». El anciano disparó hacia una ventana lateral. El vidrio explotó junto al rostro del muchacho y lo obligó a cubrirse. Un pasajero aprovechó para golpearle la muñeca con una botella. El revólver cayó debajo de los asientos. El hombre de la cadena dorada quiso disparar desde la parte delantera. El chofer le dio un codazo y se agachó. La bala se clavó en el tablero. El anciano avanzó 2 pasos y golpeó al delincuente en la sien con la culata. El hombre cayó junto al escalón de la puerta. Los dos encapuchados levantaron sus rifles, pero el pasillo estaba lleno de pasajeros. Dudaron apenas un segundo. Fue suficiente. El viejo lanzó la escopeta contra el primero. Torció la muñeca del hombre que sujetaba a Mariana y la liberó. Ella cayó entre los asientos. El anciano usó al asaltante como escudo cuando el segundo encapuchado disparó. La bala atravesó una cortina y se perdió en la noche. «¡Todos abajo!», ordenó. Su voz ya no era la de un pasajero mayor, sino la de un hombre acostumbrado a mandar en medio del peligro. Empujó a los 2 hombres contra la entrada. El chofer cerró la puerta neumática sobre el brazo de uno. El rifle cayó al piso. El sacerdote lo apartó con el pie. El último encapuchado trató de bajar, pero el anciano lo alcanzó, lo tomó por la ropa y lo lanzó contra el pasamanos. Durante unos segundos solo se escucharon gemidos y respiraciones agitadas. Mariana levantó la cabeza. Los 5 asaltantes estaban en el suelo. El anciano recogió las armas, sacó las balas y las dejó lejos de ellos. «Amárrenlos». El campesino del costal ofreció su mecate. Otros pasajeros entregaron cinturones y cordones. En pocos minutos, los delincuentes quedaron atados de manos y pies. El chofer revisó el tablero. «Nos cortaron una manguera. El autobús no va a moverse hasta que la repare. La radio tampoco sirve». El anciano observó la camioneta atravesada en la carretera. «¿Cuánto falta para el siguiente poblado?» «Unos 30 kilómetros». «Entonces tenemos poco tiempo. Ellos no trabajan solos». El alivio desapareció de los rostros. Mariana buscó su cadena entre los asientos. La cruz estaba doblada, pero no se había roto. «Gracias», dijo. El anciano miró la marca roja de su muñeca. «Todavía no me dé las gracias». Se arrodilló junto al hombre de la cicatriz. «¿Quién los espera?» «Nadie». El viejo tomó su pulgar y lo presionó hacia atrás. El delincuente palideció. «¿Quién los espera?» «Hay otra camioneta unos kilómetros adelante». «¿Cuántos hombres?» «2». «¿Cómo saben cuándo venir?» «Si no regresamos en 20 minutos, vienen a buscarnos». El chofer consultó su reloj. Ya pasaron 12. El anciano se levantó. «Apaguen las luces. Que nadie se asome. Los que sepan manejar armas, vengan conmigo». El campesino dijo que había servido en el ejército. El chofer aseguró que sabía usar una pistola. El anciano les entregó 2 rifles descargados. «No son para disparar. Solo quiero que desde lejos parezca que estamos preparados».
El chofer lo observó con desconcierto. ¿Quién es usted? El anciano recogió su sombrero y se lo puso. Me llamo Ignacio Robles. El apellido provocó un cambio inmediato en el rostro del hombre de la cicatriz. Fue apenas una contracción en los ojos, pero Ignacio la vio. Así que conoce mi nombre. No sé de qué habla. No reaccionó cuando dije Ignacio, reaccionó cuando dije Robles. El asaltante guardó silencio. Mariana tuvo la sensación de haber escuchado aquel apellido antes, quizá en una conversación de su padre o en una noticia vieja de radio. ¿Quién ya habló de mí?, preguntó Ignacio. El hombre escupió sangre. Usted ya está muerto, viejo. Eso no responde mi pregunta. Cuando don Lucio sepa que está aquí, va a cerrar todas las carreteras. Al escuchar aquel nombre, varios pasajeros se miraron. Don Lucio. No hacía falta apellido. En los pueblos del norte de Hidalgo y el sur de San Luis Potosí, todos habían oído hablar de Lucio Barragán. Era dueño de empacadoras, gasolineras, cantinas, camiones y ranchos que nadie recordaba haberle vendido. Oficialmente patrocinaba fiestas patronales y regalaba cobijas durante las campañas políticas. Extraoficialmente, controlaba el contrabando, el robo de mercancías y el cobro de protección en más de 20 municipios. Mariana sintió que el aire se volvía más frío. Su padre había pronunciado ese nombre meses atrás, cuando un comerciante desapareció por negarse a pagar una cuota. Reclutaban jóvenes en terminales y talleres. Ignacio miró al asaltante sin sorpresa. Lucio Barragán, repitió. La forma en que dijo el nombre borró la sonrisa del delincuente. Él manda en esta carretera, dijo el hombre. Manda en los pueblos, en la policía y hasta en los juzgados. Cuando sepa lo que hizo, va a arrancarle la piel. Ignacio permaneció inmóvil, pero Mariana vio cómo se tensaba su mandíbula. ¿Dónde está? No tengo idea. Ignacio volvió a tomarle el pulgar. En el rancho de las ánimas, se apresuró a decir. Está celebrando el cumpleaños de su hermano, pero no va a poder acercarse. Hay hombres por todas partes. ¿Quién les dio la orden de detener este autobús? El asaltante dudó. Nadie. Trabajamos por nuestra cuenta. Ignacio lo observó. Está mintiendo. Le juro que no. Sabían a qué hora salía el autobús, por dónde pasaba y quién viajaba en él. No subieron para robar carteras. La mirada del hombre se desvió hacia la bolsa de cuero del anciano. Ignacio siguió aquel movimiento. Abrió la bolsa. Dentro había una muda de ropa, un libro negro, una botella de agua y un sobre amarillo sujeto con una liga. Buscaban esto. El delincuente no respondió. Ignacio sacó varias fotografías y hojas mecanografiadas. En una imagen aparecía un hombre joven junto a una camioneta incendiada. Tenía el rostro golpeado y una pierna vendada. En otra se veía la fachada de una bodega con un letrero de transportes. Ignacio mostró la primera fotografía. ¿Lo conoce? El hombre apartó la mirada. Nunca lo he visto. Se llama Rafael Salas. Es maestro rural. Hace 6 meses lo sacaron de su casa frente a su esposa y su hija. Le rompieron 3 costillas, le destrozaron una rodilla y quemaron la camioneta con la que llevaba medicinas a las comunidades. Mariana comprendió que la serenidad de Ignacio no era frialdad, sino rabia contenida durante demasiado tiempo. Rafael es mi yerno, continuó. Y la niña que vio cómo se lo llevaban es mi nieta. El asaltante tragó saliva. Yo no estuve ahí. No le pregunté si estuvo, le pregunté si lo conoce. Solo escuché algo. El maestro se metió donde no debía. Guardó copias de recibos, placas de camiones y nombres de policías. Dijo que iba a entregar todo a un periodista de la capital. Ignacio levantó el sobre. ¿Qué buscaban exactamente? Una libreta roja. Don Lucio cree que usted la tiene. El rostro del anciano no cambió, pero Mariana sintió que acababan de cruzar una puerta invisible. ¿Qué contiene? Nombres, fechas, pagos, no sé más. ¿Quién les dijo que yo viajaría esta noche? Un hombre de la terminal. Nos dio su descripción y el número de asiento. Ignacio miró al chofer. Revise la lista. El chofer buscó una hoja en su carpeta metálica. El señor Robles aparece en el asiento 18, pero usted estaba en el 27. Cambié de lugar al subir. Entonces ellos no sabían dónde estaba sentado. Ignacio miró al de la cicatriz. Por eso se distribuyeron por todo el autobús. Querían identificarme antes de actuar. El robo era para disimular, murmuró Mariana. Ignacio asintió. Y la camioneta que viene no piensa rescatarlos. Viene por mí.
A lo lejos apareció un resplandor entre las curvas. 2 faros avanzaban despacio hacia el autobús. El chofer apagó la última luz. Los pasajeros se agacharon. El campesino tomó posición detrás de una rueda y apoyó el rifle descargado sobre el cofre de la camioneta atravesada. Ignacio guardó las fotografías, cerró el sobre y se lo entregó a Mariana. «Escóndalo debajo de su ropa». Ella lo recibió, sorprendida. «¿Por qué yo?» «Porque ya revisaron sus cosas y creen que no tiene nada». «¿Y usted qué va a hacer?» Ignacio tomó la pistola del hombre de la cadena, comprobó el cargador y accionó el seguro. «Voy a convencerlos de que encontraron lo que buscaban». Los faros se acercaban. Antes de bajar, Ignacio miró una vez más al hombre de la cicatriz. «Dígale a Lucio Barragán que Ignacio Robles regresó». El delincuente palideció. «Usted no entiende. Don Lucio no le tiene miedo a nadie». Ignacio abrió la puerta del autobús. «Entonces ya es hora de que aprenda». Bajó a la carretera y desapareció en la oscuridad, mientras el vehículo que venía a buscarlo reducía la velocidad al otro lado de la curva. Los faros avanzaron por la curva y se detuvieron a unos 50 metros del autobús. Ignacio estaba oculto detrás del vehículo atravesado. Había colocado el sombrero del hombre de la cicatriz sobre el asiento del conductor y dejado abierta una puerta, como si los asaltantes siguieran revisando la cabina. Desde el autobús, Mariana apenas distinguía su silueta entre la maleza. Uno de los hombres atados levantó la cabeza. «Es la señal. Si no responden, van a disparar». Ignacio apareció junto a la puerta. «¿Cómo contestan?» El joven del revólver guardó silencio. Ignacio le mostró la pistola. 3 destellos y 1 largo, dijo al fin. El chofer siguió la indicación. La camioneta respondió con el claxon y avanzó. Todos al piso. Nadie haga ruido. Mariana escondió el sobre amarillo bajo la faja de su falda. A su lado, la mujer de los pollitos rezaba entre dientes y el sacerdote sostenía a un niño para evitar que llorara. La camioneta se detuvo junto al autobús. Bajaron 2 hombres. Uno llevaba una carabina, el otro una lámpara y una pistola. «¿Qué pasó?», gritó el de la lámpara. «Se tardaron demasiado». Ignacio tomó al hombre de la cicatriz por la chamarra y lo obligó a asomarse. «Dígales que encontraron al viejo y que está herido». «¡Ya lo tenemos!», gritó el delincuente. «¡Está herido!». Los recién llegados se acercaron sin sospechar. Cuando el primero subió al escalón, Ignacio lo jaló hacia adentro y lo golpeó en la garganta. El segundo levantó la carabina, pero el campesino salió detrás de la camioneta atravesada y le apuntó con el rifle descargado. «¡Suelte el arma!». Desde el autobús, el chofer y otros 2 pasajeros levantaron las armas confiscadas. En la oscuridad nadie podía saber cuáles estaban cargadas. El hombre dejó la carabina en el suelo. Ignacio lo obligó a subir. «Ahora sabremos quién nos espera más adelante». El hombre de la lámpara se llamaba Chucho. Al ver a sus compañeros atados, dejó de fingir valentía. «¿Quién controla esta ruta?», preguntó Ignacio. «La gente de la comandancia de Santa Rosalía». Chucho sonrió. «Vayan, a ver quién termina encerrado». Ignacio revisó la carabina y se volvió hacia el chofer. «¿Puede reparar el autobús?». «La manguera se puede empatar, pero necesito 20 minutos». «Hágalo». Mientras trabajaban junto al motor, Ignacio hizo mover la camioneta que bloqueaba la carretera. Luego ataron mejor a los delincuentes y los encerraron en el compartimiento de equipaje, dejando una rendija para que respiraran. «No podemos abandonarlos ahí», dijo el sacerdote. «No los abandonaremos. Los llevaremos ante una autoridad. La policía trabaja para Barragán. Por eso no iremos a Santa Rosalía». Ignacio señaló en un mapa una ruta secundaria. «Hay una agencia del Ministerio Público en San Jerónimo». «Está cerrada de noche», dijo el chofer. «Entonces despertaremos al encargado». El autobús arrancó poco antes de las 3, entre humo negro y toses del motor. Ocultaron una de las camionetas detrás de una bodega y continuaron por una carretera angosta que subía hacia la sierra. Mariana se sentó cerca de Ignacio. El anciano sostenía otra vez el libro negro, aunque vigilaba cada cruce en los espejos. «¿Por qué le tienen miedo?». «Hace años trabajé para el gobierno». «¿Policía? ¿Militar?». «Ambas cosas, en ocasiones». Su tono dejó claro que no diría más. Mariana tocó el sobre escondido bajo su ropa. «¿Qué hay en la libreta roja?». «Pruebas». «¿De Barragán?». «De él, de sus socios y de quienes reciben dinero para protegerlo».
Mi yerno empezó reuniendo datos sobre camiones robados. Después encontró pagos a comandantes, presidentes municipales y funcionarios estatales. ¿Dónde está la libreta? Ignacio miró por la ventana. En un lugar seguro. Mariana comprendió que confiar era todavía un lujo. Llegaron a San Jerónimo antes del amanecer. Era un pueblo de calles empedradas, casas bajas y una plaza con kiosco. Solo unos perros siguieron al autobús ladrando. La oficina del Ministerio Público ocupaba un edificio amarillo junto a la presidencia municipal. Tenía puertas metálicas, ventanas enrejadas y un letrero descolorido. El chofer tocó el claxon varias veces. Nadie respondió. Ignacio bajó acompañado por el sacerdote y el campesino. Golpearon la puerta. «¡Traemos detenidos y personas heridas!». Una luz se encendió arriba. Una ventana se abrió apenas. «Vengan después de las 8», dijo una voz somnolienta. «Hubo un asalto. Tenemos 7 hombres armados bajo custodia». La ventana se cerró. Pasaron 10 minutos. Finalmente apareció un hombre en camiseta blanca y pantalón de vestir. Abrió solo lo suficiente para sacar la cabeza. Llevaba una pistola bajo el brazo. «¿Quién está a cargo?» «Yo», dijo Ignacio. «¿Es policía?» «No». «Entonces no está a cargo de nada». Ignacio señaló el autobús. «Esos hombres asaltaron a 40 pasajeros y dispararon dentro de la unidad». «¿Dónde ocurrió?» El chofer mencionó el kilómetro. El funcionario cambió de expresión. «Eso corresponde a Santa Rosalía. Santa Rosalía trabaja para Lucio Barragán». La puerta empezó a cerrarse. Ignacio metió la bota entre las hojas metálicas. «No terminé». «Saque el pie o llamo a la policía». «Llámela. Será útil tener más testigos». Algunos vecinos comenzaban a asomarse, atraídos por el ruido. «No puedo recibir detenidos sin personal», dijo el funcionario. «Tiene celdas. No tengo secretario, médico ni agentes suficientes». «Tiene un teléfono». «Las líneas no sirven». Ignacio señaló el aparato visible detrás del escritorio. Una luz roja indicaba que estaba conectado. «Intente marcar antes de mentirme». El hombre palideció. «Usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí». «Las entiendo perfectamente. Si abro esa puerta, mañana aparece mi familia en una zanja. Si no la abre, esos pasajeros contarán en la plaza que usted dejó libres a los hombres de Barragán». Los murmullos crecieron. Campesinos y comerciantes se acercaban. En un pueblo pequeño, una acusación pública podía correr más rápido que una llamada. El funcionario abrió por fin. «Métanlos». Los delincuentes fueron bajados del compartimiento. El encargado quiso registrar las pertenencias sin testigos, pero Ignacio obligó a colocar todo sobre una mesa: carteras, cadenas, relojes, dinero y documentos. Mariana recuperó la cruz de su abuela. «Cada pasajero debe presentar denuncia», dijo el funcionario. «Eso llevará horas». «Las presentaremos», respondió Ignacio. El hombre frunció el ceño. Había esperado que todos prefirieran marcharse. Durante 2 horas, los pasajeros declararon uno por uno. Llegó un secretario con olor a alcohol. Ignacio exigió copias selladas. Cuando llegó el turno de Mariana, el funcionario le preguntó si estaba segura de que intentaron bajarla. «Sí. Tal vez solo querían asustarla. Me sujetaron y dijeron que podía pagar de otra forma». El funcionario dejó de escribir. «Esa frase no es necesaria». «Escriba exactamente lo que dijo», ordenó Ignacio desde la pared. «La declaración es de la señorita, no suya. Precisamente por eso debe respetar sus palabras». Poco después de las 6, se escucharon motores en la plaza. 3 patrullas entraron en fila. Llevaban el escudo de Santa Rosalía. Chucho comenzó a sonreír detrás de las rejas. El comandante que bajó era corpulento. Vestía uniforme impecable y lentes oscuros, aunque apenas amanecía. Se presentó como Capitán Valdés. Entró sin saludar y mostró una hoja escrita a mano. «Venimos por los detenidos». El encargado miró a Ignacio con alivio. «Perfecto, llévenselos». Ignacio tomó el documento. No tiene sello judicial, número de expediente ni firma legible. Valdés se lo arrebató. «No necesito su opinión. El delito ocurrió en nuestra jurisdicción», continuó el capitán, «y las denuncias fueron recibidas aquí». Valdés se acercó. «¿Usted es Ignacio Robles?». La pregunta confirmó que la noticia ya había llegado a Barragán. «Depende de quién pregunte. Un hombre con asuntos pendientes. Dígale a su patrón que puede hablar conmigo personalmente». La mano de Valdés bajó hacia su pistola. Afuera, decenas de habitantes observaban.
El capitán comprendió que no podía provocar un tiroteo frente a tantos testigos. «Los prisioneros vienen conmigo». «No». «¿Piensa impedirlo?» «Las celdas están cerradas y las llaves pertenecen al Ministerio Público. Tendrá que obligar a un funcionario a entregárselas delante de todo el pueblo». Valdés extendió la mano al encargado. «Las llaves». El hombre no se movió. «Capitán, quizá convenga esperar al juez». «Las llaves». «Ya hay declaraciones firmadas. Si los traslado sin oficio». Valdés lo sujetó por la camisa. «¿Desde cuándo te preocupa el papeleo?» La frase fue un error. Los pasajeros la escucharon, también los vecinos. Ignacio se acercó. «Suéltelo». «No sabe dónde se está metiendo», dijo Valdés. «Llevo meses metido ahí». Los dos hombres se miraron. Finalmente, el capitán soltó al funcionario. «Esto no termina aquí. Apenas empieza». Valdés salió y ordenó retirarse. Antes de subir a su patrulla, vio a un joven en una azotea tomando fotografías. Los vehículos abandonaron la plaza sin los detenidos. Los habitantes comenzaron a hablar. Algunos felicitaban a Ignacio, otros le pedían que se marchara antes de que regresaran. El encargado cerró la puerta y pasó el cerrojo. «Nos acaba de condenar a todos. Barragán los condenó hace años. Hoy alguien solo se negó a obedecerlo». Mariana devolvió el sobre amarillo. «Aquí está». Ignacio lo guardó bajo la chamarra. «Gracias. ¿Qué va a hacer ahora?» «Llevar las copias a un lugar donde no puedan desaparecer». El teléfono del escritorio comenzó a sonar. Todos quedaron inmóviles. El encargado levantó el auricular. Escuchó unos segundos y miró a Ignacio. «Es para usted». Ignacio tomó el teléfono. «¿Robles?» La voz del otro lado habló durante varios segundos. El rostro del anciano no cambió, pero sus dedos se cerraron alrededor del auricular. «A mi hija no la toca». Mariana sintió que el suelo se hundía. «Escúcheme bien, Lucio. Si algo le pasa a ella, ya no habrá libreta, trato ni salida». Ignacio colgó lentamente. «¿Qué ocurrió?», preguntó el sacerdote. El anciano miró las puertas cerradas y las ventanas enrejadas. «Barragán tiene vigilada la casa de mi hija». «¿Qué quiere?». Ignacio tomó su bolsa de cuero y comprobó la pistola bajo la chamarra. «Que vaya solo al rancho de las ánimas antes del mediodía». «Es una trampa», dijo Mariana. «Claro que lo es. Entonces no puede ir». Ignacio abrió la puerta trasera. Hay puertas que se cierran para mantener a la gente afuera, y otras que uno debe derribar para sacar a los suyos. Salió al callejón cuando las campanas de la iglesia anunciaban las 7. Detrás de él, las puertas del Ministerio Público volvieron a cerrarse. Esta vez no para impedir la entrada de los criminales, sino para proteger durante unas horas la primera derrota pública que Lucio Barragán había sufrido en muchos años. Ignacio no se dirigió al rancho de las ánimas. Atravesó el callejón detrás del Ministerio Público. Saltó una barda baja y salió a una calle donde comenzaban a abrir las primeras panaderías. El olor a leña, café y bolillos recién hechos parecía pertenecer a otro mundo. A 2 cuadras encontró una camioneta Chevrolet vieja cargada con cajas de jitomate. «Necesito llegar a El Encinal». El campesino lo reconoció. Había estado entre los vecinos que observaron el enfrentamiento con el capitán Valdés. «Dicen que usted detuvo solo a esos asaltantes». La gente exagera. «También dicen que Lucio Barragán lo está buscando». Eso no es exageración. El hombre le permitió subir. En el cruce de El Encinal bajó y siguió a pie por un sendero entre mezquites. Llegó a una casa de adobe abandonada. El techo estaba vencido y el patio cubierto de hierba. Retiró 3 ladrillos del borde del pozo y sacó una llave envuelta en plástico. Dentro de la casa levantó una tabla del piso y descubrió una caja metálica militar. Guardaba una pistola Browning, cargadores, documentos falsos, un radio y una fotografía antigua. Aparecían 6 hombres jóvenes con uniformes sin insignias. Ignacio ocupaba el centro. Tenía el cabello negro y una mirada casi idéntica a la que había mostrado dentro del autobús. 5 de aquellos hombres estaban muertos. El sexto vivía a menos de 20 kilómetros. Ignacio cambió su camisa blanca por una verde. Guardó el arma bajo la chamarra y escondió los documentos del autobús dentro de la caja. Después tomó la fotografía y caminó hacia un rancho rodeado de huizaches. Un perro ladró. Del cobertizo salió un hombre robusto, con una escopeta y una cicatriz en el cuello. No dé otro paso. Ignacio levantó las manos. El hombre tardó varios segundos en reconocerlo. No puede ser.
Buenos días, Tomás. Tomás Villaseñor bajó la escopeta, pero no sonrió. Te enterramos hace 12 años. Enterraron una caja cerrada. Había una orden de defunción. Las órdenes siempre fueron más fáciles de conseguir que la verdad. Tomás abrió la cerca. Se estrecharon la mano sin abrazarse. En la cocina, Tomás preparó café y escuchó el relato del autobús, las denuncias y la llamada de Barragán. ¿Dónde está Elena? En su casa, con Rafael y la niña. Lucio tiene hombres vigilándolos. Entonces ya cometiste el primer error. ¿Cuál? Dejarlos ahí. Si trato de sacarlos, Barragán sabrá que no pienso obedecer. Tomás golpeó la mesa con un dedo. Ya lo sabe, te conoce. Ignacio dejó la fotografía junto a la taza. En 1974, cuando ambos eran soldados, habían sido seleccionados para un grupo que oficialmente no existía. Los entrenaron para rastrear, infiltrarse y combatir en regiones donde la policía no podía entrar. Pronto descubrieron que algunas órdenes protegían a políticos y mandos corruptos. Ignacio fue el primero en cuestionarlo. En 1980 recibió la orden de capturar a un contrabandista llamado Lucio Barragán. Entonces Lucio no era dueño de ranchos ni amigo de gobernadores. Movía armas, piezas robadas y mercancía por caminos serranos. Ignacio siguió su rastro durante 3 meses y lo encontró en una bodega cerca de Tampico. Pudo matarlo, pero decidió entregarlo vivo junto con libros de cuentas que implicaban a 2 comandantes federales. Lucio permaneció detenido 48 horas. Después desaparecieron las pruebas, trasladaron a Ignacio y asesinaron a la gente que había firmado el inventario. Barragán salió libre y comenzó a ascender con la protección de hombres poderosos. Nunca olvidó que lo humillaste, dijo Tomás. Yo tampoco olvidé que lo dejamos salir. Nos obligaron. El resultado fue el mismo. Tomás señaló a uno de los hombres de la fotografía. ¿Qué pasó realmente en 1981? Cárdenas vendió nuestra ruta. Nos mandaron a una cañada donde ya nos esperaban. Ortega y Silva murieron en el primer ataque. Méndez cayó cuando intentó llegar al radio. A ti te evacuaron herido. Yo perseguí a Cárdenas hasta el río. Nunca encontraron su cuerpo, porque no murió. Tomás dejó la taza. ¿Estás seguro? Lo vi hace 6 meses, en una fotografía del Rancho de las Ánimas. Ahora usa el nombre de Coronel Medina y dirige la seguridad de Barragán. Entonces Lucio no solo quiere la libreta. Quiere terminar lo que empezó hace 12 años. Después de aquella operación, Ignacio aceptó una muerte administrativa para evitar cargos fabricados. Vivió con nombres falsos y durante años observó a su hija desde lejos. Cuando creyó que nadie seguía buscándolo, regresó fingiendo haber trabajado en el extranjero. Elena nunca le creyó del todo. La agresión contra Rafael cambió todo. Mi nieta dejó de hablar durante 2 meses, dijo Ignacio. Cada vez que escuchaba una camioneta, se escondía debajo de la cama. Elena me preguntó si conocía a alguien capaz de ayudar. Le dije que no. Mentiste para protegerla. Mentí porque tenía miedo de volver a ser quien era. Tomás negó con la cabeza. Un hombre puede abandonar un uniforme, no puede abandonar lo que sabe hacer. Abrió un armario con candado y extendió un mapa de la región. Las Ánimas tiene 3 entradas. La principal está vigilada. Hay otra por el camino de las minas y una brecha al sur que cruza el arroyo. ¿Cómo sabes eso? Llevo 5 años observando a Lucio. Ignacio levantó la mirada. Tomás se tocó la cicatriz del cuello. Mi hijo menor trabajó como chofer para una de sus empacadoras. Descubrió que usaban los camiones para transportar armas. Quiso renunciar. Lo encontraron dentro de un canal. Ignacio cerró los ojos un instante. No lo sabía. La policía dijo que estaba borracho. El médico firmó el informe sin hacer preguntas. Tomás señaló las rutas de patrullas. Barragán tiene unos 30 hombres en el rancho, quizá más por la fiesta. También hay policías de civil. Si llegas solo, te desarman antes de cruzar la entrada. Eso esperan. No puedes enfrentarlos a todos. No necesito hacerlo. Primero debo sacar a Elena de su casa y hacer que Lucio crea que todavía puede negociar. Tomás lo observó. ¿Dónde está la libreta roja? Ignacio sacó una llave pequeña. Rafael la escondió en la antigua estación de ferrocarril de Santa Teresa, Casillero 17. Eso queda al otro lado de la propiedad de Barragán. Por eso no la ha encontrado. ¿Y el sobre del autobús? Copias parciales. Suficientes para asustarlo, no para destruirlo. Tomás enrolló el mapa.
Necesitamos sacar a tu familia antes de ir al rancho. Y un teléfono que Lucio no controle. Tomás llamó a Amalia, operadora de una clínica rural y antigua mensajera del grupo. Ella confirmó que 4 hombres vigilaban la casa de Elena. El plan fue sencillo. Una ambulancia fingiría una emergencia, Rafael viajaría como paciente y la niña iría oculta entre mantas y cajas de medicinas. A las 9:30, Ignacio entró al pueblo vestido como empleado de telégrafos. Pasó frente a los vigilantes y subió a un poste. Desde allí vio la casa. Elena estaba detrás de una cortina. Rafael permanecía sentado en el patio con la pierna rígida. La niña jugaba en silencio junto a una maceta. Ignacio cortó 2 cables y dejó caer una hoja cerca de la cantina. Uno de los vigilantes salió para recogerla. Era una copia de la fotografía del antiguo grupo, con una cruz roja sobre el rostro de Cárdenas y una frase escrita detrás: "El muerto recuerda". El hombre corrió hacia la camioneta y habló por radio. 5 minutos después, ambos vehículos arrancaron rumbo a la carretera. Barragán había mordido el anzuelo. Creyó que Ignacio se dirigía a la estación de Santa Teresa. La ambulancia llegó por la calle contraria. Amalia y un médico sacaron a la familia sin llamar la atención. Ignacio esperó hasta que el vehículo desapareció y cruzó la calle. Elena abrió la puerta antes de que tocara. «Sabía que eras tú». Ignacio la abrazó con una fuerza que no se había permitido en años. «Tienen que irse. No pienso dejarte. No es una petición». Elena se separó. «Toda mi vida apareciste y desapareciste sin explicar nada. Ahora unos hombres vigilan mi casa. Golpearon a mi esposo y amenazan a mi hija. Ya no puedes protegerme con silencio». Rafael apoyaba una mano en el bastón. «La gente de Lucio sabe quién fue usted. Nosotros merecemos saberlo». Ignacio comprendió que ya no podía regresar a la mentira. «Serví en una unidad especial. Perseguimos a Barragán cuando todavía era un contrabandista. Uno de los nuestros nos traicionó. Para sobrevivir tuve que convertirme oficialmente en un muerto». Elena lloró sin hacer ruido. «¿Por eso nunca volviste por mamá?» «Si volvía, los ponía en peligro. Mamá murió creyendo que la abandonaste». La frase golpeó a Ignacio con más fuerza que cualquier arma. «Lo sé». La sirena breve de la ambulancia anunció que debían marcharse. Antes de subir, Elena se volvió. «No quiero otro fantasma en esta familia». Ignacio miró a su nieta. «Esta vez regresaré». No prometas lo que no puedes cumplir. «Entonces prometeré algo distinto. Cuando termine, sabrás toda la verdad». La ambulancia partió hacia la clínica. Tomás apareció por la calle trasera. «Barragán sabe que movimos a tu familia. Acaban de instalar retenes en las salidas». Ignacio rompió la fotografía por la mitad, separando el rostro de Cárdenas. «Bien». «¿Bien? Ahora dejará de esperar que yo obedezca. Empezará a cometer errores». Tomás le entregó el mapa, una radio y las llaves de la camioneta. «¿Vamos a la estación?» Ignacio miró hacia las montañas donde se encontraba el Rancho de las Ánimas. «Primero iremos por la libreta. Después visitaré a un hombre que lleva 12 años creyendo que enterró su pasado». Subieron a la camioneta sin placas y tomaron la brecha del arroyo. Detrás de ellos, las campanas del pueblo comenzaron a sonar. Delante, oculto entre cerros secos y caminos custodiados, esperaba el lugar donde Ignacio Robles había muerto una vez y donde tendría que demostrar que el hombre del pasado seguía vivo. La camioneta sin placas avanzó por la brecha del arroyo levantando polvo. Tomás conducía con las manos firmes, mientras Ignacio observaba los cerros secos y los caminos que bajaban hacia la estación de Santa Teresa. El sol ya caía con fuerza. En cada cruce había hombres que miraban demasiado tiempo la camioneta. Lucio Barragán había cerrado el territorio. No necesitaba retenes oficiales. Bastaban informantes en talleres, gasolineras y tiendas. Allí la vigilancia formaba parte del paisaje. «Nos vieron en el mezquite», dijo Tomás. «También en la gasolinera». Tomás tomó una desviación entre parcelas abandonadas. La camioneta bajó hasta un cauce seco, pasó bajo un puente ferroviario y se detuvo detrás de un depósito oxidado. La estación de Santa Teresa llevaba cerrada desde finales de los 70. Las ventanas estaban rotas y el andén cubierto de maleza. 2 vagones de carga descansaban sobre vías muertas. Entraron por la oficina del jefe de estación. Ignacio apartó un escritorio volcado y llegó al pasillo de los antiguos casilleros. El número 17 estaba al fondo. La llave giró con dificultad. Dentro no había ninguna libreta, solo una cinta de cassette,
un sobre blanco y una bala de rifle sobre un pañuelo rojo. Tomás miró a Ignacio. Llegaron antes. Ignacio abrió el sobre. Había una fotografía reciente de Elena saliendo de su casa y una nota mecanografiada. Los muertos no guardan secretos. Mediodía. Las ánimas. Cárdenas, dijo Ignacio. ¿Cómo sabes que fue él? La bala. Cada vez que alguien rompía una regla, dejaba una sobre su cama. Encontraron un reproductor cubierto de polvo. Tomás lo conectó a la batería de la camioneta y metió la cinta. Primero se escuchó estática. Después apareció la voz de Rafael. Si alguien encuentra esto, significa que no pude entregar la libreta. Las copias están divididas. Una parte quedó con el padre Esteban, otra fue enviada a Amalia. La original no está en la estación. Ignacio, busca donde mamá te esperaba los domingos. La grabación terminó con un golpe. Ignacio cerró los ojos. Teresa lo esperaba cada domingo bajo un fresno junto al antiguo camino a Pachuca. Allí se despedían antes de sus misiones. Rafael nunca supo dónde estaba ese lugar, dijo Tomás. Elena sí. Entonces Lucio puede averiguarlo. Ignacio guardó la cinta. No irá por la libreta todavía. Primero quiere que yo llegue al rancho. ¿Y vas a complacerlo? Primero conoceré la casa del hombre que cree ser dueño de todo. Mientras abandonaba la estación, a 40 kilómetros de distancia, Lucio Barragán desayunaba bajo un corredor de piedra. Las Ánimas parecía una hacienda antigua, aunque sus caballerizas, alberca y camionetas eran nuevas. En el patio preparaban la fiesta del hermano de Lucio. Lucio vestía camisa blanca, pantalón claro y botas de piel. Saludaba a alcaldes, sacerdotes y empresarios con la misma sonrisa. Nunca levantaba la voz delante de invitados. No lo necesitaba. A su derecha estaba el coronel Medina, antes capitán Cárdenas. Había envejecido con elegancia. Llevaba traje gris y un radio en el cinturón. Robles encontró la estación, informó. Lucio untó mermelada en un pan tostado. ¿Tomó el casete? Sí. Entonces irá al Fresno. Podemos esperarlo ahí. Todavía no. Frente a ellos estaba arrodillado el empleado de la terminal que había entregado el horario y el número de asiento de Ignacio. Tenía el labio roto. Hice todo como dijeron, suplicó. Lucio bebió café. ¿También le contaste a Valdés que cambió de lugar? Fue después del asalto. Hablas demasiado. El hombre empezó a llorar. Don Lucio, tengo hijos. Por eso debiste pensar mejor. 2 guardias se lo llevaron por el corredor. La música cubrió sus gritos. Un alcalde se acercó con una carpeta. Necesitamos su apoyo para la campaña. ¿Cuántas casillas? 42. En 12 hay maestros problemáticos. ¿Podemos cambiarlos? No. Después de la elección veremos qué hacer. Así gobernaba Lucio Barragán. Sin ocupar un cargo, decidía permisos, contratos y traslados. Prestaba dinero, se quedaba con negocios y castigaba a quien no obedecía. En Santa Rosalía lo llamaban benefactor en público y dueño en voz baja. Medina se acercó. Robles sacó a su familia. La sonrisa de Lucio se debilitó. ¿Cómo? Una ambulancia de la clínica rural. ¿Quién los ayudó? Amalia Torres. Lucio dejó la taza. Cierren la clínica. Hay niños internados. Entonces que los saquen. Medina dudó. Eso puede llamar la atención. La atención es útil cuando uno decide dónde miran todos. El capitán Valdés llegó poco después. No pudimos sacar a los detenidos de San Jerónimo, admitió. Ya me dijeron. Había demasiada gente. También había una puerta. Su trabajo era abrirla. Valdés tragó saliva. El Ministerio Público tomó declaraciones. Si entrábamos por la fuerza... Lucio sonrió. ¿Temió que lo acusaran de abuso de autoridad? Ignacio Robles no es cualquier anciano. Medina intervino. Conoce nuestros métodos. Lucio miró a ambos. Entonces cambien los métodos. Ordenó difundir que Ignacio era un asesino buscado y había provocado el asalto. Las radios repetirían la versión y un periódico recibiría una fotografía antigua suya. No basta con matar a un hombre, dijo Lucio. Primero hay que quitarle la razón para existir. Medina inclinó la cabeza. ¿Y si llega al rancho? Déjenlo entrar. Tomás e Ignacio se detuvieron en una loma desde donde se veía Santa Rosalía. La ciudad se extendía alrededor de una plaza, una iglesia y varias calles comerciales. En las afueras estaban las empacadoras, talleres y patios de camiones de Barragán.
La voz de un locutor salió del radio. Autoridades buscan a un ex integrante de Fuerzas Especiales relacionado con el violento asalto ocurrido anoche. Ignacio Robles estaría armado y podría ser peligroso. Tomás apagó el aparato. Ahora cualquiera que nos vea llamará a la policía. Eso quiere. ¿Qué hacemos? Ignacio señaló la ciudad. Entrar por la puerta principal. Una hora después, la camioneta avanzó por la avenida central. Ignacio llevaba una camisa clara. Tomás conducía despacio, como cualquier ranchero rumbo al mercado. Había carteles del candidato de Barragán, camiones de sus empresas y policías frente a una cantina. Los negocios importantes mostraban una herradura negra, emblema de la Asociación Comercial de Lucio, y señal de que pagaban protección. Ignacio vio una farmacia sin el emblema. Las ventanas estaban rotas. Ahí empezó Rafael. Dijo. El dueño se negó a venderle el local a Lucio. ¿Qué pasó? Le quemaron la bodega, después aceptó. En la plaza se levantaba un edificio moderno con cristales oscuros. En la fachada decía, Fundación Barragán para el Progreso. Ignacio bajó. Espérame 10 minutos. ¿Y si sales perseguido? Entonces no esperes. Entró entre mármol y fotografías de Lucio entregando ayuda. Una secretaria levantó la vista. ¿Tiene cita? Dígale al señor Barragán que Ignacio Robles está en su oficina de la ciudad. La mujer perdió el color. 2 guardias lo revisaron y encontraron la pistola. Se queda aquí. Por supuesto. Lo llevaron al despacho del segundo piso. Lucio no estaba, pero sí su hermano Julián, un hombre gordo con anillos y camisa de seda. Así que usted es el famoso muerto. Y usted debe ser el hermano que celebra hoy. Julián sirvió tequila. Lucio dijo que iría al rancho. Lucio dice muchas cosas. Tiene a toda la policía buscándolo. Por eso vine a uno de sus edificios. Julián rió. Me cae bien. No vine a caerle bien. Vine a entregar un mensaje. Ignacio dejó sobre el escritorio una copia de un recibo de Rafael. Mostraba un pago mensual de la empresa de transportes a la comandancia de Valdés. Hay cientos. Julián dejó de sonreír. ¿Qué quiere? Que Lucio retire a sus hombres de la clínica, abra las carreteras y entregue al coronel Medina. Eso no ocurrirá. Entonces mañana las copias llegarán a 3 periódicos y a una oficina federal. Julián examinó el papel. ¿Dónde está la libreta? Pregúntele a su hermano. Lucio es dueño de esta ciudad. Ignacio miró por la ventana hacia los comercios, las patrullas y la plaza. La gente come gracias a nosotros, dijo Julián. La gente come lo que ustedes no le quitan. Julián tomó el teléfono. Puedo hacer que lo maten antes de cruzar la plaza. Hágalo. Pero pregúntese por qué vine desarmado y dejé ese documento aquí. Julián mantuvo la mano sobre el auricular. Porque ahora usted forma parte de la prueba. Si me pasa algo, su nombre aparecerá junto al de Lucio. Afuera sonaron sirenas. Varias patrullas se rodearon el edificio. Parece que se le acabó el tiempo, dijo Julián. Apenas empieza el suyo. Ignacio abrió la puerta antes de que los guardias lo detuvieran. Bajó las escaleras, cruzó el vestíbulo y salió a la plaza. Los policías apuntaron. La gente comenzó a reunirse. Ignacio levantó las manos. «Aquí estoy». El capitán Valdés bajó de una patrulla. «Está arrestado». «¿Por qué delito?» «Asalto, secuestro y portación de armas». «Mi arma está dentro de la Fundación Barragán». Los murmullos se extendieron. Valdés se acercó con las esposas. Entonces las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. No marcaban la hora. Era una alarma. Desde la torre, el padre Esteban gritó: «¡La clínica está ardiendo!». Una columna de humo negro se levantaba al otro lado de la ciudad. La multitud se volvió hacia el incendio. Ignacio miró a Valdés. Eso hace su patrón cuando alguien le cierra una puerta. El capitán vaciló. Tomás apareció con la camioneta, atravesó la plaza y abrió la puerta. Ignacio saltó dentro. Los policías dispararon al aire, pero decenas de personas corrieron hacia la clínica y bloquearon las patrullas. Mientras escapaban, Ignacio observó el humo elevándose sobre Santa Rosalía. Lucio Barragán había querido demostrar que seguía siendo el dueño de la ciudad, pero por primera vez,
Todos habían visto el precio de su dominio a plena luz del día. El incendio de la clínica convirtió las calles de Santa Rosalía en un río de gente. Vecinos con cubetas, comerciantes y campesinos corrieron hacia el humo, mientras las patrullas quedaban atrapadas entre camionetas y familias que exigían agua. Tomás aprovechó el desorden. Sacó la camioneta por una calle lateral, cruzó un corral y tomó una brecha entre nopaleras. ¿Amalia estaba adentro?, preguntó Ignacio. La ambulancia salió antes del incendio. Elena, Rafael y la niña ya van rumbo a San Miguel. Ignacio no mostró alivio, pero dejó de apretar la mandíbula. Lucio quemó la clínica para obligarme a reaccionar. Y funcionó. Ahora vas directo a las ánimas. No. Ahora él cree que voy furioso y sin plan. Eso es precisamente lo que necesita creer. Tomás redujo la velocidad cerca de un puente abandonado. Allí esperaba el padre Esteban con una camioneta de reparto perteneciente a la parroquia. En la caja llevaba costales de maíz, garrafones de agua y cajas de veladoras. «Traje lo que pidió», dijo el sacerdote. «También conseguí 2 sotanas viejas y una lista de invitados a la fiesta». Ignacio revisó los nombres. Había alcaldes, comandantes, ganaderos, contratistas y representantes de empresas. Entre ellos aparecía el doctor Salcedo, médico personal de Barragán. ¿Conoce al doctor? Se confiesa conmigo desde hace años. ¿Es leal a Lucio? Es leal a su miedo. Ignacio sacó la cinta de casete encontrada en la estación. Necesito que lo llame y le diga que un hombre herido lo espera en la capilla de San Judas. Dígale que conoce la verdad sobre la muerte de su hermano. El hermano del doctor murió en un supuesto accidente. No fue un accidente. Medina ordenó cortar los frenos porque el hombre se negó a falsificar certificados. Tomás miró a Ignacio. ¿Cómo sabes eso? Estaba en las copias de Rafael. Una hora después, el doctor Salcedo entró en la capilla. Encontró a Ignacio sentado junto al altar, sin arma visible. Me dijeron que había un herido. Lo hay. Usted lleva 11 años herido y todavía no se atreve a mirar la herida. Tomás cerró la puerta. Ignacio puso sobre una banca el informe sobre la muerte del hermano de Salcedo, con firmas, matrículas y el nombre de Medina. ¿Qué quiere de mí? Entrada al rancho sin que nadie sospeche. Es imposible. Usted entra y sale cada semana. Me revisan. No llevaré armas. Entonces lo matarán. Solo si saben quién soy. A las 4 de la tarde, una camioneta de la parroquia llegó a la entrada de las ánimas. El padre Esteban conducía. El doctor Salcedo viajaba a su lado. Ignacio iba en la parte trasera, vestido como sacristán, con el cabello cubierto por una gorra y unas gafas gruesas. Los guardias revisaron las cajas. El padre explicó que don Julián había pedido una bendición. En la caja médica encontraron vendas, frascos, jeringas y un tanque de oxígeno. El señor Barragán tiene problemas de presión, dijo Salcedo. Los dejaron pasar. El rancho estaba lleno de música, caballos y vehículos. Bajo una carpa, un conjunto norteño afinaba instrumentos. Ignacio contó 27 guardias visibles. «No mire a Medina», murmuró Salcedo. El coronel observó la camioneta con demasiada atención. El padre Esteban bajó con las veladoras. Ignacio tomó la caja médica y siguió al doctor hacia la casa. En el vestíbulo, Salcedo fingió recibir un aviso. «Don Lucio se siente mal», dijo a los guardias. «Necesito preparar una inyección en privado». Los condujeron a una habitación lateral. Apenas cerraron la puerta, Ignacio sacó del fondo falso de la caja un rollo de cable, 2 frascos de sedante, cinta adhesiva y una pequeña herramienta para abrir cerraduras. «Dijo que no traería armas», susurró el doctor. «No las traje». Ignacio mezcló el sedante con una botella de coñac que Barragán reservaba en su despacho. Después retiró el percutor de 2 pistolas guardadas en un cajón y cortó el cable del teléfono sin dejar señales visibles. Tomás, disfrazado de mecánico, se detuvo en la gasolinera privada. Cerró una válvula, contaminó el combustible de 2 camionetas y aflojó sus baterías. Al mismo tiempo, el padre Esteban recorría el patio bendiciendo mesas, vehículos y caballos. Cada bendición le permitía acercarse a un guardia y repetir el mismo comentario. Dicen que Valdés entregó nombres al gobierno. No acusaba directamente, solo sembraba una duda. En otra esquina, insinuaba que Medina planeaba escapar con las cuentas de Barragán. En un sistema construido sobre traiciones, la sospecha era más poderosa que una orden. Ignacio salió de la habitación con la caja médica. Un guardia lo detuvo. «¿A dónde va?» «El doctor necesita agua hervida».
El hombre señaló la cocina. Ignacio avanzó sin prisa. Dejó una ampolleta abierta cerca del ventilador que refrescaba la sala de vigilancia. El líquido no era mortal. Provocaba mareo, sueño y náuseas. En menos de 20 minutos, los hombres que controlaban las cámaras comenzarían a sentirse enfermos. En la cocina encontró a 6 trabajadoras. Una llevaba un moretón. Preguntó por la salida de servicio, pero nadie respondió hasta que dejó sobre la mesa una fotografía de la clínica incendiada. Esta noche Barragán necesitará culpables por dejarnos entrar. Las mujeres comprendieron. Detrás de la despensa hay una puerta, dijo la mayor. Da al corral de las mulas. Cuando se apague la música, salgan por ahí. No corran. Llévense a los niños y a quien no quiera seguir aquí. La música comenzó poco antes de las 6. Julián Barragán levantó una copa ante políticos y empresarios. Lucio permanecía en la mesa central, observado por Ignacio desde el corredor. Los guardias de vigilancia comenzaron a enfermar. Salcedo fingió alarma y ordenó trasladarlos a una habitación alejada. En la entrada, una camioneta no encendió y otra se apagó a los pocos metros. Los choferes comenzaron a discutir. El padre Esteban se acercó a Valdés. «Capitán, un hombre me pidió que le entregara esto». Era un sobre vacío con el nombre del comandante escrito a máquina. «¿Quién?» Dijo que venía de la capital y que Medina ya había aceptado el trato. Valdés miró a Medina. El coronel creyó que el capitán negociaba a sus espaldas. Los dos comenzaron a vigilarse. Ignacio llegó hasta el tablero eléctrico detrás de la cocina. No cortó toda la energía. Desactivó únicamente las luces exteriores, el portón automático y el sistema de radio. El conjunto norteño siguió tocando, de modo que nadie comprendió enseguida que el rancho estaba incomunicado. Lucio bebió el coñac preparado por Ignacio. A los pocos minutos sintió pesadez en los brazos. «Salcedo», llamó. El doctor se acercó, le tomó el pulso y fingió alarma. «Necesita acostarse, puede ser una crisis». «Estoy bien». Podría desmayarse delante de todos. 2 guardias lo acompañaron al despacho. Salcedo le administró una dosis ligera de sedante sin despertar sospechas. «Necesita silencio», dijo el médico. «Todos afuera». Lucio quiso protestar, pero la lengua comenzaba a pesarle. Los guardias salieron. Ignacio cerró con llave. Lucio lo reconoció cuando se quitó las gafas. «Robles». Esperaba una entrada más ruidosa, ¿verdad? Lucio trató de alcanzar el cajón de las pistolas. Ignacio lo dejó abrirlo. El empresario apuntó y apretó el gatillo. No ocurrió nada. «No traje armas», dijo Ignacio. Tampoco necesitaba que las suyas funcionaran. Lucio intentó ponerse de pie, pero las piernas no respondieron. «Mis hombres entrarán. Sus radios están muertos. Sus vehículos no arrancan. Los guardias de la entrada creen que Valdés los vendió. Valdés cree que Medina hizo un trato. Medina cree que usted planea culparlo por la clínica». Lucio respiró con dificultad. Afuera se escucharon gritos. Valdés exigía registrar las habitaciones de Medina. El coronel ordenaba detener al capitán. Ninguno se atrevía a disparar porque no sabía qué hombres seguían siendo leales. Ignacio encontró carpetas con sellos municipales, pagos y fotografías de funcionarios. «¿Dónde está Cárdenas?», preguntó. «Ese hombre ya no existe. Medina tampoco existirá cuando sus socios vean estos documentos». Lucio sonrió con esfuerzo. «¿Usted todavía cree que unos papeles pueden cambiar México?» «No, creo que pueden cambiar el precio de la lealtad». Ignacio tomó el micrófono interno del rancho. El sistema local seguía funcionando. «Atención, los libros de cuentas de Lucio Barragán están abiertos en su despacho. Todo hombre cuyo nombre aparezca en ellos debe decidir si quiere protegerlo o salvarse». La música se detuvo. Invitados y empleados corrieron hacia las salidas. Algunos guardias abandonaron sus puestos. Otros buscaron documentos que pudieran incriminarlos. El portón automático no respondía. Tomás apareció desde afuera con una cadena y un tractor prestado. Arrancó las hojas metálicas sin necesidad de disparar. Ignacio esposó a Lucio a su propio escritorio y colocó frente a él varias hojas en blanco. «¿Va a escribir una declaración?» «Nunca». Ignacio encendió una grabadora. «Entonces hablará. Explique los pagos, los asesinatos, la clínica y la operación de 1981. Puede matarme. Eso lo convertiría en víctima para los que viven de usted». Se inclinó hacia él. «Yo no vine a matarlo. Vine a demostrar que su poder solo existía mientras todos creían en él». Afuera, Medina buscaba una salida entre hombres que ya no obedecían sus órdenes.
Valdés había huido. Los invitados abandonaban la fiesta y los trabajadores saqueaban archivos antes de escapar. Lucio escuchó cómo su rancho se vaciaba. Por primera vez en décadas, nadie acudió cuando gritó su nombre. Ignacio puso una pluma entre sus dedos. Empiece por la clínica. Lucio miró la puerta cerrada, el teléfono muerto y las pistolas inútiles. Después bajó la vista hacia el papel. Ignacio no había disparado una sola vez. No lo necesitó. Al caer la noche, las ánimas seguían en pie, pero el imperio de su dueño ya había comenzado a derrumbarse desde adentro. El rancho de las ánimas quedó sumido en un silencio extraño después de la estampida. La música había cesado. Las mesas seguían cubiertas con platos, botellas y flores, pero casi todos los invitados habían huido. Solo quedaban algunos empleados, 2 guardias indecisos, y los hombres que Tomás había logrado convencer de que soltaran las armas. Lucio Barragán continuaba esposado al escritorio. La pluma temblaba entre sus dedos. «Escriba», ordenó Ignacio. Lucio levantó la mirada. El sedante ya no lo tenía completamente inmóvil, pero seguía débil. «¿Cree que una confesión va a cambiar algo?» «No por sí sola. Mañana aparecerá otro hombre en mi lugar. Tal vez, pero no heredará su miedo. Tendrá que construir el suyo desde cero». Ignacio colocó sobre el escritorio los libros de cuentas, los recibos y varias fotografías. Lucio reconoció nombres que había protegido durante años. «Empiece con la clínica». Lucio escribió la fecha. Después se detuvo. «Si firmo, me matarán los mismos que me protegieron. Ahora entiende lo que sintieron todos los que usted obligó a callar». La puerta se abrió. Tomás entró con el padre Esteban y el doctor Salcedo. «Medina escapó por el corral», informó Tomás. «Se llevó una camioneta y a 3 hombres». Ignacio miró hacia el patio. «¿Hacia dónde?» «Al camino de las minas». Lucio soltó una risa débil. «No va a huir, va por la libreta». Ignacio comprendió de inmediato. Cárdenas había escuchado suficiente para deducir que la verdadera prueba estaba relacionada con Teresa. «¿Cómo sabe dónde está?» «Porque él siguió a su hija durante meses. Encontró el fresno hace 2 días». Ignacio tomó la radio. «Amalia, conteste». Solo respondió estática. Tomás agarró las llaves. «Vamos. Primero saquen a Lucio del rancho». «¿A dónde?» «A la iglesia de Santa Rosalía, delante de todo el pueblo». Lucio golpeó el escritorio con las esposas. «No puede exhibirme como un animal». Ignacio se inclinó sobre él. «Durante 20 años hizo que la gente bajara la mirada cuando usted pasaba. Hoy van a verlo sin escoltas, sin camionetas y sin hombres armados. Ese será el principio de su declaración». El padre Esteban dudó. «La plaza puede convertirse en un linchamiento. Por eso irá usted con él. Nadie lo tocará». Tomás dejó 2 hombres vigilando al prisionero y subió con Ignacio a una camioneta. No encendieron los faros hasta alejarse del rancho. Ignacio sostenía el mapa sobre las rodillas. «Medina conoce nuestras rutas», dijo Tomás. «También cree que yo iré por el camino más rápido». «¿Y no lo harás?» «No. Primero iremos a la casa de Jacinto Mora». Tomás lo miró de reojo. «¿El arriero?» Durante años transportó mercancía para Lucio. Conoce las veredas alrededor del fresno. Jacinto abrió su casa con un machete en la mano. «No quiero problemas». «Los problemas ya llegaron», dijo Ignacio. «Cárdenas va hacia el camino viejo». Jacinto palideció. «No conozco a ningún Cárdenas». «Lo conoce como Coronel Medina». El arriero bajó el machete. «Ese hombre mató a mi hermano». «Entonces ayúdenos a detenerlo». Jacinto permaneció en silencio. Durante años había obedecido y visto desaparecer vecinos, convencido de que sobrevivir era suficiente. «No le pido que arriesgue la vida por mí», dijo Ignacio. «Le pido que decida cuánto más piensa pagar por seguir teniendo miedo». Jacinto miró hacia la habitación donde dormían sus nietos. «Hay una vereda detrás del manantial. Llega al fresno antes que el camino principal». Les entregó 2 caballos y una lámpara cubierta. Mientras cruzaban la sierra, en Santa Rosalía corría la noticia de que Lucio Barragán había sido capturado. Un joven repartía copias de los documentos. En las paredes aparecían nombres de comandantes, funcionarios y empresarios junto a cantidades y fechas. La gente leyó en silencio. La primera reacción no fue alegría, fue miedo. Algunos arrancaron las hojas, otros cerraron sus negocios y llamaron a sus hijos.
Valdés reunió a sus hombres para recuperar al patrón. Solo 7 acudieron. Los demás entendían que la protección de Lucio se desmoronaba. «El que no venga será acusado de traición», gritó Valdés. Un agente joven dejó su placa sobre la mesa. «Ya estamos acusados de cosas peores». Valdés sacó la pistola, pero ningún hombre se movió para apoyarlo. En la iglesia, el padre Esteban condujo a Lucio hasta una banca frente al altar. Las esposas seguían en sus muñecas. Afuera, la plaza se llenaba. «Usted debería ayudarme», dijo Lucio. «He dado dinero a esta parroquia. También quemó una clínica. Nunca ordené eso». El sacerdote colocó una grabadora sobre la banca. «Entonces dígalo aquí, con su propia voz». Lucio miró la puerta. Esperaba que en cualquier momento aparecieran policías, alcaldes o antiguos socios. Nadie llegó. Cerca del manantial, abandonaron los caballos y escucharon un motor. La camioneta de Medina estaba detenida junto al camino. Uno de sus hombres vigilaba. Otro cavaba debajo del fresno. El tercero sostenía a Elena del brazo. Ignacio se quedó inmóvil. «¿Cómo llegó ella aquí?», susurró Tomás. Medina debía interceptar la ambulancia. La niña y Rafael no estaban. Elena se había entregado para protegerlos. Medina sostenía una pistola contra su espalda. «¡Sal, Robles!», gritó. «Sé que está cerca». Ignacio dejó su arma en el suelo. «No lo hagas», murmuró Tomás. «Si no salgo, la matará. Si sales, matará a los dos». Ignacio avanzó entre los árboles con las manos levantadas. Medina sonrió. 12 años escondido y al final te entregas por una mujer. Es mi hija. Por eso sabía que vendrías. El hombre que cavaba sacó una caja de metal. Dentro estaba la libreta roja. Medina la tomó. Todo este tiempo estuvo bajo un árbol. Teresa esperaba aquí los domingos, dijo Ignacio. Era el único lugar que Elena y yo recordábamos igual. Medina abrió la libreta y hojeó los nombres. Con esto puedo negociar. Lucio ya confesó. Lucio es un cobarde. Yo conozco a hombres más poderosos que él. Esos hombres no conocen su nuevo nombre. Cuando vean la libreta, lo entregarán para salvarse. Medina apretó la pistola contra Elena. Siempre fuiste demasiado moralista. Y tú siempre fuiste un sirviente que confundió obediencia con poder. La sonrisa del coronel desapareció. Yo sobreviví. No, solo aplazaste el momento de pagar. Tomás se movió entre la maleza. El guardia lo escuchó y giró. Elena aprovechó el instante para golpear a Medina con el codo. La pistola cayó. Ignacio corrió. Medina tomó la libreta y huyó hacia el barranco. Tomás redujo al primer guardia mientras Jacinto, que los había seguido, bloqueaba al segundo con su machete. Ignacio alcanzó a Medina junto a un puente de madera. «No te acerques». El coronel sostenía la libreta sobre el vacío. «Un paso más y la suelto». «Hágalo. Sin esto no tienes nada». «Hay copias». Medina miró las páginas. «No de todo. No necesito todo. Solo necesito que los hombres cuyos nombres aparecen aquí crean que usted puede hablar». Por primera vez, Medina comprendió la trampa. Mientras conservara la libreta, todos los implicados tendrían una razón para encontrarlo. Lucio me protegerá. Lucio está esposado en una iglesia. Valdés me ayudará. Valdés no puede controlar ni a sus propios agentes. Medina retrocedió. Una tabla crujió. Tú me convertiste en esto, dijo. Si no hubieras desobedecido aquella orden, todos habríamos ascendido. Aquella orden era matar a campesinos y llamarlos delincuentes. Era nuestro trabajo. No, era el precio que usted aceptó pagar para no sentir miedo. Medina levantó la pistola que llevaba oculta en el tobillo. Ignacio se lanzó antes de que disparara. Ambos cayeron sobre el puente. La libreta resbaló entre las tablas, pero quedó atrapada en una raíz. Medina golpeó a Ignacio y trató de alcanzar el arma. Ignacio le torció el brazo y lo inmovilizó. Podía romperle el cuello. Recordó a sus compañeros muertos y los años lejos de su familia. El coronel sonrió. Hazlo. Demuestra que somos iguales. Ignacio aflojó la presión. Esa es la diferencia. Usted necesita que todos se parezcan a usted para no verse solo. Tomás llegó con una cuerda. Ataron a Medina y recuperaron la libreta. Elena abrazó a su padre. Rafael y la niña están a salvo. Me bajé de la ambulancia para distraerlos.
Ignacio quiso regañarla, pero no pudo. La abrazó. Regresaron a Santa Rosalía antes del amanecer. La plaza estaba llena. Junto a Lucio estaban Valdés, detenido por sus agentes, y varios funcionarios. Cuando Ignacio apareció con Medina atado, un murmullo recorrió a la multitud. Lucio vio la libreta roja y comprendió que todo había terminado. «Ellos también pagaron», gritó, señalando a comerciantes y policías. Todos me obedecieron. Ignacio subió los escalones, porque tenían miedo. El miedo mantiene el orden. No, mantiene el silencio. Levantó la libreta. Aquí está el precio de ese silencio. Casas robadas, negocios quemados, familias destrozadas y hombres que vendieron su nombre por seguir vivos un día más. Nadie respondió. Entonces Jacinto Mora avanzó desde la multitud. Yo transporté armas para Barragán. Después habló el dueño de la farmacia. Yo pagué protección durante 9 años. Una mujer levantó la voz. Mi esposo desapareció después de denunciar a Valdés. Un agente entregó su placa y declaró que había falsificado reportes. Uno tras otro, los habitantes comenzaron a hablar. Lucio miró alrededor, buscando el miedo que siempre lo había protegido. Seguía allí, en cada rostro. Pero ya no estaba encerrado dentro de cada persona. Ahora era compartido, nombrado y visible. Y un miedo compartido dejaba de ser una cadena. Ignacio puso la libreta en manos del padre Esteban, para que hiciera copias delante de todos. El sol comenzó a iluminar la plaza. Lucio Barragán seguía vivo, pero ya no era el dueño de la ciudad. Por primera vez, era solo un hombre rodeado por todas las personas que habían pagado durante años el precio de temerle. La plaza de Santa Rosalía permaneció llena mucho después de que salió el sol. Nadie quería marcharse. Durante años, los habitantes habían aprendido a no mirar demasiado tiempo, a cerrar las ventanas cuando pasaban las camionetas de Barragán y a fingir que los gritos no venían de la comandancia. Aquella mañana hacían lo contrario. Observaban a Lucio, a Medina y al capitán Valdés como si necesitaran convencerse de que aquellos hombres podían estar esposados. El padre Esteban instaló una mesa frente a la iglesia. Sobre ella colocó la libreta roja, las declaraciones del autobús, los recibos rescatados de las ánimas y la grabadora con la voz de Lucio. 2 maestros y el encargado del correo hicieron copias con papel carbón. Cada juego quedó numerado y firmado por testigos. Ignacio sabía que no bastaba. Un documento podía perderse. Un expediente podía incendiarse. Un detenido podía salir por una puerta trasera antes del anochecer. Hay que enviarlo todo fuera del estado, dijo Rafael, apoyado en su bastón. A periódicos, organizaciones civiles y oficinas federales distintas. También a las familias de las víctimas, añadió Elena. Si 100 personas guardan una copia, nadie podrá borrar la historia completa. Mariana se encontraba junto a ellos. Había decidido no continuar su viaje mientras 2 hombres del autobús siguieran en riesgo de quedar libres. Su ropa todavía conservaba polvo de la carretera y la cruz de su abuela colgaba torcida sobre el pecho. En la terminal de la Ciudad de México conocí a una reportera. Dijo, escribe sobre desaparecidos y corrupción. Me dio su tarjeta cuando pregunté por trabajo. Buscó en su bolsa y encontró un cartón arrugado. Ignacio leyó el nombre. Claudia Zamora, corresponsal de un semanario nacional. ¿Confía en ella? No la conozco lo suficiente, pero me dijo algo que entonces no entendí. Cuando una autoridad cierra una puerta, hay que tocar 10 puertas más. Ignacio le devolvió la tarjeta. Llámela. Mariana llamó desde la oficina de telégrafos. Dijo que tenían pruebas sobre secuestros, protección policial y robo de transportes, además de 3 detenidos rodeados por cientos de testigos. Claudia prometió llegar antes de la tarde. Poco después aparecieron 2 camionetas de la policía estatal. La multitud se tensó. Los agentes bajaron con rifles y un hombre de traje mostró una orden para trasladar a Lucio, Medina y Valdés. ¿A dónde?, preguntó Ignacio. A la capital del estado. ¿Qué juzgado emitió la orden? No tengo que responderle. El funcionario intentó avanzar, pero las mujeres del mercado formaron una línea frente a los prisioneros. Detrás de ellas se colocaron campesinos, maestros, obreros y los pasajeros del autobús. El hombre levantó el documento. Están obstruyendo un procedimiento legal. El encargado del Ministerio Público de San Jerónimo se abrió paso entre la gente. Había pasado la noche revisando las denuncias y por primera vez en años parecía decidido a cumplir con su cargo.
Ese oficio tiene fecha de ayer, dijo. Fue redactado antes de las detenciones. El funcionario miró el papel. Es un error de máquina. También carece de número de causa. Apártese. No. La palabra sorprendió a todos, incluso al hombre que la había pronunciado. El jefe estatal ordenó a sus agentes avanzar. Ninguno se movió. Habían visto las copias pegadas en las paredes y reconocían nombres de superiores. Sabían que cualquier disparo sería presenciado por todo el pueblo. Lucio recuperó parte de su antigua sonrisa. No importa cuántas copias hagan, dijo Ignacio. Al final siempre llega alguien con un sello más grande. Ignacio se acercó a él. Durante años confundió las leyes con los hombres que compraba. Hoy descubrirá que no son lo mismo. La tensión terminó cuando llegaron periodistas, abogados y representantes de derechos humanos, avisados por el padre Esteban. Claudia Zamora fue la primera en cruzar la plaza. Llevaba pantalón de mezclilla, una grabadora y una cámara colgada al cuello. ¿Quién es Mariana Salgado? Mariana levantó la mano. ¿Usted llamó? Sí. Entonces, empiece desde el principio. Mariana miró a Ignacio. Él asintió. Frente a la grabadora relató la salida de la terminal, la camioneta atravesada, el robo y la amenaza dentro del autobús. Su voz tembló al describir la mano que la arrastró hacia el pasillo, pero no bajó la mirada. Después hablaron el chofer, el sacerdote, Rafael, Elena, Jacinto y el doctor Salcedo. Cada testimonio habría otro. Para el mediodía, la plaza era un tribunal improvisado sostenido por la memoria de quienes habían sobrevivido. El funcionario estatal comprendió que ya no podía llevarse los detenidos en secreto. Aceptó que fueran trasladados en vehículos separados, acompañados por observadores, periodistas y familiares de víctimas. Las copias viajarían por rutas distintas. Yo iré con Lucio, dijo Ignacio. Elena lo sujetó del brazo. No tienes que vigilarlo para siempre. Solo hasta que cruce la primera puerta sin que puedan devolverlo. Lucio fue colocado en una camioneta con barrotes. Al pasar frente a la gente, algunos lo insultaron. Una mujer levantó una piedra, pero Ignacio se interpuso. No, él mandó matar a mi esposo, y deberá responder por eso. ¿Responder ante quién? ¿Ante los mismos jueces que compró? Ignacio entendía su rabia. También había imaginado muchas veces a Barragán muerto a sus pies. Si lo matamos aquí, sus socios dirán que era inocente y que una turba lo asesinó. Si habla ante todos, tendrá que arrastrarlos con él. La mujer dejó caer la piedra. El convoy salió de Santa Rosalía acompañado por decenas de vehículos. En cada pueblo, más personas se unían. Algunos llevaban fotografías de desaparecidos. Otros, recibos de pagos forzados o denuncias rechazadas. En una curva, 2 camionetas intentaron bloquear la carretera. Al ver periodistas, cámaras y una columna demasiado numerosa, retrocedieron sin disparar. Lucio observó desde la jaula. Esto no durará, dijo. La gente se cansa. Ignacio viajaba frente a él. Sí, se cansa de tener miedo. También se cansa de luchar. Por eso la justicia no puede depender de un solo hombre. Lucio sonrió. ¿Y qué hará cuando me liberen? Volveré con mi familia. Entonces sabe que puedo encontrarlo. ¿Usted todavía cree que esta es una pelea entre los dos? Ignacio señaló los vehículos que seguían detrás. Mire bien, ya no lo está persiguiendo un muerto. Lo persigue toda la gente que obligó a callar. En la capital del estado, la noticia había llegado antes que ellos. Las oficinas judiciales estaban rodeadas por reporteros. Un juez intentó declarar incompetencia, pero las grabaciones y las denuncias incluían delitos federales. Esa misma tarde llegaron agentes de otra jurisdicción. Medina fue el primero en negociar. Ofreció nombres de mandos, cuentas bancarias y rutas de armas a cambio de protección. Lucio lo llamó traidor desde la celda contigua. «Usted me enseñó», respondió Medina. «Cada hombre se salva como puede». Valdés también habló. Reveló dónde habían enterrado cuerpos, qué expedientes fueron alterados y quién ordenó quemar la clínica. Cuando Lucio comprendió que sus antiguos servidores competían por entregar información, exigió hacer su propia declaración. No confesó por remordimiento. Confesó porque el miedo que había usado contra otros se volvió contra él. El proceso duró meses. Hubo amenazas, fiscales reemplazados y documentos desaparecidos, pero siempre surgía otra copia. La red de Barragán no cayó en un día, aunque perdió la protección que la hacía invencible. Intervinieron sus empresas, detuvieron policías y algunas familias recuperaron tierras.
Varios culpables escaparon. Ignacio nunca afirmó que la justicia fuera perfecta. Decía que la diferencia era que ahora ellos tenían que esconderse. Mariana regresó a San Bartolo del Llano con una propuesta para trabajar en el semanario. Meses después, publicó su primer reportaje. Comenzaba con un autobús nocturno, una carretera cerrada y un anciano que se negó a permanecer sentado. Ignacio volvió a la casa de Elena y no desapareció. Ayudó a Rafael durante la rehabilitación y llevó a su nieta a la escuela. Un día, ella le pidió que le enseñara a silbar y ambos terminaron riéndose. Elena encontró la vieja fotografía del grupo especial. Dijiste que contaría toda la verdad. Ignacio se sentó con ella en el patio y habló hasta la noche. No ocultó las órdenes que había obedecido, los errores que había cometido, ni las vidas que no pudo salvar. Cuando terminó, Elena guardó silencio. Mamá tenía derecho a saberlo. Sí. Y yo tengo derecho a estar enojada. También. Elena tomó la fotografía. Pero mi hija tiene derecho a conocer a su abuelo mientras todavía está vivo. Ignacio bajó la mirada. Después de tantos años fingiendo estar muerto, aquellas palabras fueron el perdón más grande que podía recibir. Un domingo regresaron al Fresno y enterraron allí las cenizas de Teresa. Ignacio dejó bajo el árbol el libro negro del autobús, con la fotografía de Teresa joven entre sus páginas. Cuando un autobús pasó por la carretera, se quitó el sombrero. Había pasado la vida creyendo que la justicia consistía en encontrar al culpable y vencerlo. Ahora entendía algo distinto. La verdadera justicia comenzaba cuando una comunidad recuperaba la voz, cuando las víctimas dejaban de sentir vergüenza y cuando el miedo cambiaba de dueño. En México, decían algunos, la justicia siempre llegaba tarde. Tal vez era cierto. Pero aquella vez llegó en un autobús nocturno, vestida como un anciano cansado, y acompañada por 40 pasajeros que decidieron no cerrar los ojos. Y cuando por fin llegó, no pidió venganza. Pidió que nadie volviera a guardar silencio.